En el capítulo 15 de Génesis, para mí, en lo personal, creo que es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, porque no solamente comparte el pacto de Dios con Abraham, sino que va a afectar a toda la humanidad. Pero este es el fundamento principal de la historia redentora que es consumada ultimadamente en Jesucristo. Y a Abraham se le va a presentar algo, él lo va a creer, lo va a aceptar, va a actuar en obediencia y va a ser justificado por la fe, no por obras, y Dios lo va a declarar justo. Y en sí, este es el evangelio en el Antiguo Testamento que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y Dios realmente aquí en este capítulo le va a recalcar dos promesas. Le va a recalcar la promesa de un hijo y su descendencia, y de dónde vendrá nuestro Salvador, y también le va a recalcar la promesa de una tierra prometida, pero no solamente es la de Canaán aquí, la de hoy día, sino la celestial. Realmente es lo que le va a estar hablando, porque las riquezas materiales ya Dios le ha dado a Abraham. Esta no se la tiene que recalcar, de hacer su nombre grande y famoso, ya lo reconocen los reyes, las naciones a su alrededor, etcétera. Pero la fe de Abraham fue contada como justicia, y nuevamente esta es la base del evangelio. Y aquí vamos a ver un pacto sellado de una manera solemne a como se hacía a las antiguas, y vamos a intentar explorar esto un poquito. Pero este pacto, para mí, en lo personal, es también la expresión más concreta, más cercana y más fiel a la fidelidad de Dios, en quien Él es, en cumplir sus promesas, como cumplidor de promesa. Se va a usar un modelo cultural que para nosotros no tiene mucho sentido, pero la respuesta correcta al pacto siempre va a ser fe. Y hoy en día, después de este lado, la respuesta correcta es la misma fe. Vamos a ver que el pacto tiene condiciones. El Señor lo va a cumplir. No está libre de situaciones difíciles, de pruebas, de conflictos, de dudas, etcétera. Pero este va a ser el ente a través del cual Abraham va a poder operar su vida para corregir sus errores, hacer lo correcto, tomar decisiones. Pero a veces el tiempo parece que nos hace vacilar y dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Pero se va a necesitar paciencia. Pero vamos a ver la misericordia de Dios, su longanimidad en este aspecto. Pero la promesa va a incluir también un periodo largo como de 400 años ahí, de dificultades, de esclavitud. Pero el Señor aún en medio de esto los va a engrandecer, les va a proveer las riquezas que necesitan para hacer su nombre famoso ultimadamente. Ya vimos ahí en el capítulo 14 que nos trajeron los hermanos. Gracias, hermanos, por prepararse y traernos esto. Pero el miércoles mirábamos que prácticamente Abraham acaba de regresar de derrotar a ¿cuántos reyes? Ayúdenme. ¿Cuántos eran? ¿4? ¿5? Ya tenemos duda ahí, ¿verdad? Estúdielo y me da la respuesta. Pero quedó Abraham en las mejores condiciones. Vamos a ver que tiene miedo, pero ¿tendrá miedo de que estos reyes van a venir a atacarlo? ¿O tendrá miedo que no se está llevando a cabo lo que se tiene que cumplir, lo que Dios le prometió? ¿Tiene miedo de que el Señor me prometió que me iba a dar descendencia, ni hijo tengo? Me dijo que me iba a dar una tierra y no tengo título. ¿Dónde está lo que el Señor me dijo que me iba a dar? Su único familiar que podría haber sido el heredero de la descendencia se llamaba Lot. Estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, más allá de los parámetros que el Señor le da. ¿Será este? Pues parece que no. ¿Será este Eliezer que vive conmigo como mi administrador, que nació aquí como parte de lo que yo tengo? Y Dios le va a responder. Pero Dios le va a responder con seguridad. Le va a quitar sus temores, le va a dar respuestas. Va a haber conflictos, pero le va a decir: yo soy tu escudo, Abraham. Y vamos a hablar de este escudo que era el artefacto defensivo de protección de todos los guerreros de este tiempo. Y Abraham fue un líder de milicia, pero yo te he protegido, yo te he traído hasta aquí, yo te he cuidado, no he permitido que nada mal te suceda. No tengas miedo de nada.
de las flechas, de las espadas, de las lanzas, de los hierros. Aquí uno de estos grupos que se menciona al final eran los meros en comenzar a manejar el hierro, el fierro que no se había utilizado. Pero ¿se acuerdan que uno de los reyes de Sodoma le ofrece un botín? Pero Abraham lo rechaza, porque Dios le está ofreciendo un galardón mayor y mejor de que él se puede imaginar. No solamente la Canaán de aquí, sino la celestial, una herencia mejor que es Cristo Jesús, Él mismo, su galardón. Pero Abraham va a aceptar la protección de Dios, la presencia de Dios, pero él va a decir, tengo un problema todavía, porque ¿de qué me sirve tu protección? ¿De qué me sirve tu bendición? ¿De qué me sirve todo esto? Si todavía no tengo un hijo, ¿a quién heredarle? ¿A quién dejársela? ¿Dónde está esto? Y las preguntas que vamos a analizar, ¿estará dudando Abraham? ¿O estará pidiendo más detalles para seguir creyendo en el Señor? ¿Se estará quejando simplemente? ¿Estará retando a Dios? Vamos a analizar esto. Pero vamos a ver que Dios le calma el temor de no tener hijos, el temor de ser ya viejo. Ese puede ser otro de sus temores. Ya soy viejo, ya casi muerto, dice uno de los autores, creo que es el de Hebreos. Ya casi muerto. Y él dice, ya casi muerto, y mi esposa también, y estéril. Señor, por favor, ¿dónde está tu respuesta? Ayúdame mi incredulidad. Quizás es lo que él está pensando, ¿verdad? No tengo hijo biológico. Pero vamos a ver que a lo largo Abraham continúa mostrando fe en las promesas de Dios. Todas sus acciones hasta el momento han mostrado su fe en Dios. Y sí, el autor de Hebreos 11 nos explica claramente lo que es la fe. Y la fe es la convicción firme que me mueve a aceptar como realidad hecho aquello que Dios prometió que sucedería y se va a llevar a cabo. Noé le fue contado por justicia lo que él hizo. Ahora Abraham también le va a ser contado por justicia como justo delante de Dios. Entonces, vamos a hablar de los diferentes pactos que había en este tiempo y no lo voy a mencionar aquí, pero simplemente breve, antes de que pasen los niños. Habían unos pactos donde habían personas iguales, tenían el mismo valor y hacían este contrato y prácticamente dividían a los animalitos y pasaban los dos por el centro como iguales. Y así nos sucede a nosotros. Si cualquiera de nosotros iguales rompemos nuestro pacto, quedaban ligados, atados. Esa ligadura también lleva un juego de palabras y estoy entrando y dije que no, pero aún cuando se hacía un sacrificio se le amarraba, quedaba ligado. ¿Se acuerdan de Abraham llevando a su hijo y lo va a amarrar, lo va a ligar? Esta ligadura, atado, un pacto te ata, te liga y dice que me pase así como estos animalitos que fueron sacrificados si yo no cumplo mi parte. Pero había otro tipo de pacto que estaba el que tenía más poder, más potencia. A veces sucedía de un rey con otro rey que lo había conquistado, se convertía en su súbdito y él era tributario, le daba, él ponía todo lo que él quería que se hiciera y respondía y hacía lo que pedía. Pero era un acuerdo también, un pacto, y no tenía otra opción más que cumplir. Y vamos a ver qué clase de pacto es aquí con el del Señor, porque Él es el soberano, Él es el que puede poner todos los detalles del pacto. Nosotros somos los súbditos, ¿o somos iguales? Pero ¿por qué Él es el que, cuando era uno soberano y el otro era el súbdito, el que pasaba entre los animales era el súbdito, el esclavo, el siervo? Pero en Filipenses nos dice que Él se humanó y se hizo esclavos, siervos, rebajándose. ¿Es esa clase de pacto? Bueno, vamos a analizarlo, pero termino aquí para esto y a los niños. En el Nuevo Testamento el centro de referencia es el nuevo pacto, sellado ya no con un acto ritual de animales o un sacrificio de animal, sino con la muerte expiatoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Génesis 15. Lea el verso 1 conmigo. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. La primera parte dice, después de estas cosas, ¿después de cuáles cosas? Después de la guerra que regresó Abraham, de derrotar a los otros reyes. ¿Pero qué vino? Vino la palabra de Jehová. ¿Cómo vino? Vino en visión. Dios ha hablado de muchas formas, pero habíamos visto en unos capítulos anteriores que hasta ese momento Dios se presenta, pero aquí en una visión y le habla. Dios ha hablado en visiones y sueños, también en Daniel encontramos esto. Dios ha hablado en voz audible, lo encontramos en Éxodo 3:4. Dios habla a través de los ángeles, lo encontramos en Lucas 1:11 en adelante. Dios habla a través de la escritura, a nuestro corazón, a nuestras mentes, nos dice Hebreos 4:12. Dios habla a través de su Espíritu Santo, nos dice Juan 14:26. Dios habla a través de predicadores y profetas, nos dice Hebreos 1:1, que ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Ha hablado a través de una zarza ardiendo, una columna de fuego, una columna de humo, que aquí va a haber una referencia de esto un poco enseguida, pero ha hablado de muchas maneras. Aquí le habla, ¿de qué manera? En visión. ¿Y cuál es la primera palabra que le dice? No temas, Abraham. O sea que veo que tienes miedo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Te los voy a eliminar con mi palabra. Hermanos, cuando usted se sienta con miedo, atemorizado, acongojado, preocupado, vaya a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos conforta, nos consuela, nos da lo que necesitamos. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy tu ¿qué? Tu escudo. Soy tu protección divina personal. El salmista conocía muy bien esto. El rey David, cuando era perseguido por Saúl, él conocía esto. Y otros. Jehová dice, mas tú, o el salmista dice, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta, ¿qué cosa? Mi cabeza. También el salmista dice más tarde, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. ¿En quién? En el Señor. Entonces estos son, aquí Abraham, se están levantando guerras a su alrededor. Él ha tenido que pelear, está preocupado. Pero el Señor le dice, tu galardón será más grande. ¿No aceptaste el de Sodoma? Eso es basura. Yo tengo uno más grande para ti, una recompensa garantizada. Pero ya el rey de Sodoma, ahí en Génesis 14, vimos del 21 al 24, ¿verdad? Que le da ahí, le quiere dar, pero el Señor, Abraham dice, yo tengo una recompensa más grande que el Señor me ha prometido. Pero la duda está ahí. Señor, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo? Te estás tardando. Pareciera ser que esto es lo que le está diciendo, pero lo que Dios le está diciendo, te tengo algo no solamente terrenal, la Canaán aquí. Te tengo una descendencia física de la cual vendrá el Salvador, espiritual también. Te tengo la Canaán física, pero te tengo la Canaán espiritual, la celestial. Hermanos, usted nunca va a encontrar en la Biblia que el Señor no dice, no temas, sin razón, porque nos atemorizamos. ¿Se acuerda cuando también aparece ahí, no tengan miedo, no se atemoricen? Porque si se nos apareciera un ángel o el Señor, la mayoría caeríamos muertos o temblando ahí, y nos tiene que decir, no temas, no tengas miedo. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, o sea que te doy las fuerzas, que te ayudaré, dice después. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos dice Isaías en el 41:10. Y el Señor siempre suple lo que nosotros necesitamos, hermanos. Aquí le va a suplir a Abraham la protección que él necesita, lo material que él necesita. No dependas lo del mundo, depende de lo espiritual. Necesitamos lo material, pero que no sea tu dependencia de esto. Pero aquí hay un problemita que pareciera aparente para nosotros.
a veces sentimos sacrificar algo para el Señor y le reclamamos: Señor, ya fui a la iglesia y me debes. Señor, ya ofrendé, me debes una bendición. Señor, ya hice algo bueno. Es como que Abraham estuviera diciendo: Señor, no acepté lo que el rey malvado, aquel de Sodoma, me ofrecía algo. Entonces, ¿dónde está lo que tú me debes? Y no es de que se está quejando de esta manera. Le voy a decir mi interpretación. A veces nosotros dejamos ir lo mejor por algo bueno. Las cosas buenas no son malas, pero el Señor tiene algo mejor para nosotros. Y a veces nos satisfacemos con algo que es inferior a lo que el Señor tiene para nosotros. Pero aquí pareciera que Abraham está reclamando la promesa que el Señor le ha hecho. Pero muchas personas, el otro problema que veo aparente aquí, es de que tomamos algunas promesas que Dios ha hecho y las hacemos propias cuando no las hizo directamente a nosotros. Un ejemplo: Dios le prometió a Abraham, ¿qué cosa? Hacer su nombre grande, hacerlo rico, bendecir a su descendencia, le prometió una tierra. Y vemos cristianos que, por ejemplo, también, si usted lee Deuteronomio capítulo 11, no lo voy a leer, solamente como referencia, el Señor le dice a su pueblo: si haces esto, yo voy a hacer esto. Si haces esto, te va a venir esto. Si haces lo otro, te viene lo opuesto, el bien y el mal, etc. Pero, por ejemplo, a ellos específicamente les dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será ¿de quién? Vuestro. Y muchos de nosotros andamos ahí pisando todo lo que encontramos para reclamar la promesa y decir: esto va a ser mío, lo voy a reclamar para mí. Ahí estamos manipulando y usando mal la palabra del Señor. Él no nos prometió eso a nosotros. Se lo prometió aquí a su pueblo. Pero sí hay que confiar en la característica fiel de Dios, que Él es fiel y Él es fiel a sus promesas y Él las va a cumplir. Y las que sí son para nosotros, Él las va a llevar a cabo. Verso 2. ¿Qué responde Abraham? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea que ya estoy casi muerto y sin hijo, estoy viejo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y aquí hay una pregunta para analizar. ¿Podemos quejarnos ante Dios, hermanos? ¿A Dios le molesta que nos quejemos? Realmente, aunque debemos quejarnos, bueno, no debemos quejarnos de Dios, pero podemos llevar todas nuestras quejas a Dios. No creo que Abraham se está quejando de Dios, sino que está elevando sus quejas a Dios. Y no está mal hacer esto. Tenemos permiso para quejarnos con Él y para exponer nuestras dudas, nuestras quejas, nuestros problemas y todo ante Él. Y sí, Abraham aquí está clamando por su heredero que el Señor le prometió. ¿Dónde está el que va a iniciar esta gran descendencia, Señor? Y el Señor le va a responder. Entonces, analizando, ¿Abraham se está quejando? ¿O está dudando? ¿O está pidiendo más detalles para seguir creyendo, para que el Señor le aumente su fe? Porque vimos que Abraham salió en obediencia y ha sido obediente. ¿Pero estará dudando? ¿Se estará quejando? ¿O simplemente está pidiendo más detalles para seguir aumentando su fe? Usted y yo podemos llevar nuestras quejas al Señor de todo corazón, sinceramente. Él no se ofende si usted le pregunta, si usted duda, si usted busca entender. Habemos personas que preguntamos porque queremos conocer y entender. Habemos personas que preguntamos porque queremos exhibir nuestro conocimiento y mostrar que sabemos. ¿Por qué pregunta usted? ¿Por qué pregunta a otros o a Dios? El salmista en el Salmo 142:2 dice: delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Se vale estar angustiado, se vale tener quejas, se vale, pero hay que llevarlas al Señor, a Él. Y Él es el único
al que podemos llevarla. Él es el mejor que podemos llevarla. Pero no hagamos lo que hace el mundo, hermanos, o lo que muchos cristianos. Se quejan del hermano, de la hermana, pero no hablan con el hermano o la hermana. Hablan detrás de sus espaldas en lugar de llevarle a Dios la queja. Hablar. Sí, Mateo nos da de cómo arreglar esto. Ve con el hermano, habla directamente con él. Habla con la hermana, directamente con él a solas. Y si no te escucha, trae a un testigo. Y si no escucha con un testigo, tráelo a la iglesia. Pero llévaselo al Señor. Pero aquí el salmista dice, delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Entonces creo que Abraham estaba angustiado por no tener un hijo, por no tener el título de una tierra que el Señor le había prometido. Entonces la promesa de bendiciones no le consolaba si no tenía aún un heredero o un título. Está diciendo, me he quedado sin hijos. Tanto tiempo, ya estoy viejo, ya me pasó la edad de los hijos. Entonces este es el clamor de alguien que ve pasar los años y los años y los años sin ver la promesa cumplida cuando ya casi está muerto. Así que aquí Abraham expresa su dolor. Señor, ¿qué me darás? ¿Será esto? ¿Será esto? Hablaba de esto con mi esposa y le digo, no le quito la culpa a Abraham porque es culpable, pero él la analizaba. ¿Será mi familiar, Lot? ¿O será este heredero Eliezer? ¿Será? Me dijo el Señor que, y más tarde le va a decir, va a ser uno de tu propia simiente, de tu propia semilla. Pero pues mi esposa sigue estéril. Y por eso cuando la esposa le ofrece ahí a Agar, pues va a ser mi semilla, dijo el Señor, entonces quizás por aquí. Pero otra vez, esa duda, ¿será que él estaba buscando solución y adelantándosele al Señor? Ya casi estoy muerto y veo que no sucede. Entonces, aquí hay un detalle. La fe verdadera puede expresar frustración sin dejar de confiar. Porque Abraham sigue confiando en Dios, pero como que está mostrando alguna frustración porque veo que no sucede todavía. Era como que si Abraham dijera lo siguiente: ¿de qué me ayuda? ¿De qué me sirve que tenga al Señor como mi escudo, como mi protector, como mi galardón, como mi premio mayor, si aún no tengo a quien dejarle todo lo que Él me ha dado? Me ha bendecido materialmente, tengo muchos siervos, tengo un ejército, más de 300 hombres, tengo animales, tengo bastante. No necesitaba lo que el rey de Sodoma me ofrecía, pero ¿de qué me sirve todo esto, Señor? Si no tengo a quién dejárselo. Sigo sin hijo. Esta frase que Abraham le está diciendo al Señor, sigo sin hijo en estos tiempos, y esto tardó por muchas épocas, y aún algunos creen de esta manera. Se usaba para referirse a la esterilidad de las mujeres como un castigo de Dios. Pero recordemos que Él le había hecho Dios a un rey cuando pasaron ahí Abraham con su esposa. Diles que eres mi hermana porque eres muy bonita, y si saben que es mi esposa te van a matar, y a mí también, o a mí me van a matar por ti. ¿Y qué hizo el Señor cuando el rey, supuestamente inocentemente, porque ya tenía más de una esposa, está soltera, pues la voy a agarrar como mi esposa también? ¿Qué hizo el Señor? ¿Le cerró la matriz a quiénes? A todas las mujeres. Entonces la pregunta es, ¿ya era estéril Saraí? ¿O ahí fue cuando quedó estéril? Pregunta para analizar ahí usted. Pero la duda aquí, sin hijo, ¿cómo sucederá esto, Señor? Que me prometes, te creo, pero mi esposa no puede tener hijos, ya está vieja, igual que yo. Cachichen tenía, ¿de verdad? Entonces casi 100 años. Ya no es de tener hijos. ¿Y cómo va a suceder esto si nos castigas con esto de no tener hijos? Porque lo miraban como un castigo, el de no tener hijos. Entonces estoy sin hijo. Entonces, ¿Eliezer será la respuesta? Y el Señor le dice, no, él no es la respuesta. Aunque él es un siervo fiel y lo voy a utilizar para mi honra y gloria, él no es el heredero prometido. Según la costumbre de estos tiempos, un hombre poderoso que tenía muchos bienes y estaba sin hijo, si él moría sin hijos, realmente la herencia le pasaba al mayordomo fiel, al que te administraba todo.
a cambio de cuidarte hasta a tu muerte y te diera una buena sepultura. Esa era la tradición de estos tiempos. Entonces, pero Abraham por eso pregunta, ¿será mi siervo? Pero el Señor le va a contestar que le va a dar detalles, quién le va a heredar, no específicamente, pero más específico de lo que le había dado. Y Abraham ha tenido una fe activa, no pasiva, porque él está actuando, él se está moviendo, se fue de Ur de los Caldeos, iba en esa dirección. Pero Señor, ¿cuáles son los parámetros de esta tierra que me vas a dar? ¿Dónde está el hijo? Tengo dudas. Pero vamos a ver en el 6 más tarde, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham está pidiendo confirmación, reafirmación, afirmación. Ya rechacé otras cosas, pero ¿será por aquí? No. ¿Será por acá? No. Entonces, ¿por dónde, Señor? Ayúdame. Y Dios le va a mostrar aquí en el verso 3 en adelante. Leamos. Dice el 3. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, o hijo, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí la palabra usado es el mayordomo de mi casa. Ben Meshech. Ben es hijo. Entonces, Ben Meshech generalmente es el hijo de la posesión, el hijo de la heredad, el hijo de mis bienes. O sea, que el que va a administrar, ya lo está administrando. Y cuando yo me muera sin hijo, pues él le va a quedar a él. ¿Él será? ¿Vendrá a través de él? No es él. En los escritos, en los textos de Mesopotamia, de un lugar que se llama Nusi, ahí se encontraron escritos de este tipo también, de que nos dan detalles de estas costumbres, de estos tiempos, de los matrimonios, nuevamente, de los hijos, de matrimonios ricos que se quedaban sin hijos. En esta sociedad adoptaban al administrador como hijo. También en estos tiempos adoptaban como hijo al que naciera en las piernas de la esposa, aunque fuera como nodriza ahí recibiéndolo, criándolo en sus piernas, quería decir, se crió bajo mi casa, bajo mi techo. Entonces, por lo consiguiente, es un hijo adoptivo y va a ser el heredero. Entonces, de Damasco, Eliezer, que nació en mi casa, ¿será mi heredero? Y el Señor le responde ahí en el 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, no será En otras palabras, no terminarás tus días con Eliezer siendo tu único heredero, sino que vas a tener uno propio de tu simiente. Dios le está recordando: la promesa que te hice sigue siendo fiel, te la voy a cumplir, pero ten paciencia. Pero aquí está un detalle. A veces nosotros queremos que el Señor nos cumpla así, ya, en nuestro tiempo, cuando nosotros queremos. De aquí, cuando el Señor le está hablando, faltarán todavía 15 años antes que le cumpla el Señor esta promesa. Imagínese la paciencia de esperar ese tiempo, de que algo se cumpla. Queremos nosotros inmediato, ya. Pero el Señor le dice de tus entrañas, o sea, que de tu simiente, de ti mismo. Y es por eso ahí donde, pues no es que nomás nació en mi casa, pues tiene que ser de mi propia simiente. Y mi esposa me ofrece la sierva, pues tiene que ser ahí. No, tampoco, pero ahí comete un error Abraham, porque otra vez se está adelantando. Sí, ya me dijo que por acá, pues ok, pues el 5. Y note lo que hace Dios con Abraham. Y lo lleva afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Una pregunta. ¿Usted puede contar las estrellas? ¿Quién sabe cuántas hay? Son 50, ¿no? Las estrellas, ¿verdad que sí? Son 50, que nadie las puede contar. Y si usted le pregunta a Google, le afirma de la siguiente manera. Le dice: hay aproximadamente, con afirmación, hay aproximadamente, y es un número que no lo puedo decir yo. Dice, hay aproximadamente 200,000 millones de billones. ¿Sabe cuánto es eso? Muchas. Aproximadamente 200,000 millones de billones
Dicho de otra manera, son 200 sextillones. Mi mente no lo comprende, ese número. En otras palabras, 50. Ni los astrólogos, astrónomos, ni los telescopios, ni ninguna herramienta que tenemos las ha podido contar. Pero Dios las conoce por nombre, cada una de ellas. Y más tarde le va a recalcar que también serán como la arena del mar. ¿Sabía usted que en la arena del mar hay arena blanca, hay arena negra, hay arena verde, hay arena azul, hay arena morada, hay arena roja, hay arena anaranjada? Playas con estos colores. Yo he visto como la mitad de estos colores de arenas. Y uno, arena negra, arena de... Sí, pero imagínese contarlas, los granitos de arena. Imposible, imposible. En otras palabras, Dios le está diciendo, tu descendencia será innumerable. Es la traducción correcta. No quiere decir que van a ser esta cifra que yo le di, sino que van a ser innumerables. Diríamos en nuestra tierra, hartos, muchos, bastantes. Entonces, en otras palabras, va más allá de tu imaginación, Abraham. ¿Tú quieres uno? Te voy a dar hartos, bastantes, muchos. Pero será a través de un hijo propio. Y la bendición va más allá de tu imaginación. Entonces, aquí le va a repetir la promesa, a recalcársela, pero le va a dar una ilustración. Las estrellas del cielo. Pero hay un juego hermoso aquí de esto, hermanos, que en el hebreo se entiende, en el español lo perdemos un poco, en el inglés también lo perdemos. Abraham está como entrando en tinieblas, en oscuridad, en duda. Ahí está todo esto revoltijo. Señor, te creo, pero ayuda a mi incredulidad porque como que quiero dudar, pero tengo fe. Y esta nube espesa que está entrando, el Señor lo va a sacar a la luz de lo natural para mostrarle la expansión y decirle en ciertas maneras, tu descendencia va a ser como las estrellas que están alumbrando ahí. Que no sea una chispita nomás ahí alumbrando, estas chispas. Pero un día de tu descendencia también ahí vendrá la estrella resplandeciente de la mañana. Juan lo dice así de esta manera en Apocalipsis 22:11. Citando a Jesús mismo, Jesús ahí en Apocalipsis 22:11 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo de la descendencia de Abraham. Así que Dios sacó a Abraham a la luz para iluminarlo, su mente que estaba ahí dudando, sacando a luz un detalle adicional. Es el juego de palabras para que él continuara aumentando su fe. Pero vamos a ser sinceros, usted y yo también hemos querido hacer esto con Dios. Señor, ¿qué prueba me darás? Dame una señal por ahí. Permíteme ver una estrellita por ahí. ¿Se acuerdan quién hizo eso también? ¿Cómo se llamaba? Gedeón. Señor, ¿qué puso ahí afuera? Una esponja, ¿verdad? Sabré que me has contestado si primero y luego al revés, ¿verdad? Si todo lo demás está mojado y menos la esponja, o luego nomás la esponja está mojada o al revés, ahí. Queremos pruebas nosotros. A veces, pero Abraham va a ser dirigido de varias maneras por Dios. Vete a la tierra que te voy a mostrar. O sea que no sabes ni a dónde vas, pero vas a obedecer. En otras palabras, obedécele y créele a Dios antes que sepas todos los detalles. Ve al monte que te voy a mostrar a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, al que te prometí. Ahora te lo voy a quitar. Señor, ¿estás hablando en serio? No te creo. No, sí le creyó. Pero ¿se acuerdan cómo dijo? Vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar.
porque le creía a Dios. El mismo Dios que puede formar al hombre del polvo, un día este cuerpo va a regresar al polvo. El Señor lo puede, no importa si fue entregado al mar, a unas fieras, se descompuso, fue comido por animales, lo que haya sido, por leones. El Señor puede traer este polvo de regreso y darle vida nueva. Si nos hizo del polvo y de la nada, Él tiene ese poder. ¿Qué dice el 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces la fe de Abraham fue su respuesta a la promesa de Dios recalcada aquí. Y Dios lo declara como justo porque creyó. Pablo escribió extensamente de esto en todas sus cartas. Romanos 4:3 dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el 4:5, mas al que no obra, sino cree, su fe le es contada por justicia. Y también en Romanos 4:18, el que creyó en esperanza sobre esperanza. Así que la fe verdadera, hermanos, te fortalece. Aunque parezca imposible, aunque parezca que el Señor se está tardando o ha llegado tarde. ¿Se acuerdan qué dijeron aquellas mujeres? Señor, ¿por qué no viniste antes? Si hubieras venido antes, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero el Señor dice, ya sabía. Él no llegó tarde. Él nunca llega tarde. Él cumple sus propósitos. Romanos, ahí continúa Pablo, hemos leído esta carta varias veces en el capítulo 4, versos del 19 en adelante, el 21, nos dice que no se debilitó en la fe, refiriéndose a Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido hacer. Así que esta justicia por fe también es para nosotros, hermanos. Usted y yo debemos creer por fe para ser justificados. Continúa ahí en el capítulo 4, versos 23 al 24 en adelante. Nos dice que, y no solamente con respeto a él, refiriéndose a Abraham, sino también con respeto a nosotros. Esta promesa sí es para nosotros, el de ser justificados por medio de la fe, creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra, siendo dirigidos por su palabra. Así que Abraham no fue justificado por sus obras, sino que fue justificado por su fe. Pero escuche, pero porque tuvo fe, actuó y hizo lo que Dios le pidió hacer. No somos salvos por las obras que hacemos, sino por la fe que tenemos en el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Santiago lo dice de esta manera en Santiago 2:23. ¿No fue justificado por las obras? Se cumplió la escritura y fue llamado amigo de Dios, porque fue justificado por medio de la fe. Pero aquí hay un detalle y juego de palabras, hermanos. Y lo hablábamos con mi esposa, la diferencia recientemente. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? ¿Sabemos la diferencia? Los demonios creen y tiemblan. No es suficiente solamente creer en Dios. Hay que también creerle a su palabra, que Él va a hacer y cumplir lo que Él dice hacer y que Él es fiel en todo. ¿Sí entendemos la diferencia? Creer en Dios y creerle a Dios. Necesitamos ambas. Entonces Santiago lo dice de esta manera en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que, y lo encontramos también en otras partes, pero la fe de Abraham es modelo de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y esta fe, ¿de dónde proviene? También de Dios, ¿verdad? Así que le es contada por justicia. Entonces la justicia de Dios se nos imputa a nosotros, se nos cuenta por fe. Él nos da la fe. Y esta palabra le fue contado, implica que Dios hizo un juicio intencional, evaluó la fe de Abraham y la halló hallada justa. En el hebreo este verbo es chashab, pero fuiste pesado, evaluado y fuiste hallado justo en este aspecto. O sea que tu fe era pura en el Señor.
Santiago nos habla de una fe también en este aspecto, pero algunos tenemos una fe que es muerta, sin obras, pero van de la mano, pero no son las obras, sino que es la fe, pero tampoco es algo sin la otra, porque entre más fe tenemos, más le vamos a creer, más le vamos a obedecer. Pero si no le obedecemos y decimos tener fe, no es verdadera fe. No es verdadera fe. Analícelo. Entonces también el autor de Hebreos en el 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. O sea que hizo las obras, salió, obedeció para salir. Pero si no le creía, no, aquí me quedo, tranquilo. Entonces la fe, no las obras, es el fundamento de nuestra relación con Dios, como decía nuestra hermana Elizabeth, ¿verdad? Así que las buenas obras no nos salvan, son el resultado natural de una fe viva, no una fe muerta. Pero es la fe que nos impulsa a obedecer creyéndole a Dios, a su palabra, lo que Él dijo. Así que Abraham es declarado justo. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que un don, un galardón de Dios. Yo soy tu galardón. Verso 7 de Génesis. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. En otras palabras, le está diciendo, no soy el mismo que te saqué de Ur, el mismo ayer y hoy por los siglos. No te traje hasta aquí a salvo. No te estoy cumpliendo de protegerte, de traerte, de enriquecerte y de darte las victorias. Dios nunca le va a prometer algo que Él no puede hacer, hermanos. Abraham hizo lo que Dios le ordenó. Pero a Abraham le pasó lo que nosotros experimentamos como humanos. A veces escuchamos la palabra de Dios y decimos amén, le creemos, gloria a Dios, sí, aleluya. Pero a los 5 minutos estamos dudando. Señor, ¿dónde estás? Señor, ayúdame, socórreme. Tengo problemas, tengo dificultades. Vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. No tenía un título que dijera, aquí, todo lo que abarca aquí es mi tierra. Mira, aquí lo dice. Y me prometió un hijo y harta descendencia, muchos. Pero no tengo hijo, mi esposa no puede tener. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que lograrlo de una manera. Quizás me toca poner otra parte a mí. ¿Dudaría usted? ¿Creería usted? Ya se murió su papá, se le murió un hermano, han sucedido muchas cosas. Mucho tiempo. Y les dije, faltan 15 años para que se cumpla esta parte de lo del hijo. Y van a faltar más de 400 años para que se cumpla lo de la tierra. Dudaríamos. Nos desesperaríamos. Verso 8 y continuamos ahí, buen diálogo, ¿verdad? Y siempre hay consecuencias. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces, ¿será que pregunta por falta de fe nuevamente? O dame otro detalle, dame una muestra, o dame algo visual que yo pueda saber. Confírmame, afírmame, reafírmame. Quiero seguir creyendo, tengo fe, pero muéstrame cómo va a suceder esto. Y el Señor va a usar este pacto solemne. Pero nosotros también pedimos su dirección. Señor, ¿cómo sabré esto? Hay cosas que no están en blanco y negro. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué carrera? O etcétera. ¿Dónde vas a servir? Etcétera. Pero ahí hay que, si no contradice los principios bíblicos, el Señor ahí nos da ese libre albedrío. Pero a veces queremos algo específico. Muéstrame, Señor. Si me quiere, no me quiere. No, esa no funcionó. Otra rosa. Si me quiere, no me quiere. Sí me quiere. Eso es al azar, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor en el 9? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Entonces, es como que Dios le está diciendo aquí, Jehová le está diciendo a Abraham, has obedecido por fe, ¿sí? Pero ahora te voy a pedir que tomes otros pasos por fe, en obediencia a mí, y vamos a hacer algo. Vamos a firmar aquí un pacto, mejor que un contrato, y vamos a ponerle fin a esto de una vez y por todas, para que estés seguro y no tengas dudas.
Y este va a ser un pacto de sangre, sellado con un sacrificio. Y va a ser un pacto absoluto, un compromiso absoluto. Y el que rompa este pacto va a merecer la muerte, igual que estos animalitos aquí divididos, cortados por la mitad. Y eso en el griego, en el hebreo, la palabra pacto significa cortado, pero partido. Pacto partido, ¿qué significa esto? En la antigua Babilonia y en otros lugares, en Jeremías encontramos un ejemplo en el capítulo 34, si usted lo quiere leer más tarde, pero un pequeño ejemplo en el verso 18 de Jeremías 34. Jehová dice: y entregaré a los hombres que traspasen mi pacto, los cuales pasaron entre las partes del becerro que fue dividido. Entonces, así les va a pasar a ellos, los que rompan el compromiso conmigo, el pacto. Pero Dios aquí le va a confirmar a Abraham con esta señal visible. Esta era la manera que hacían tratos los antepasados. Porque Abraham le está pidiendo seguridad y Dios le va a responder de una manera usando un ritual, pero lo va a hacer aún más solemne. Pablo a los Gálatas en el 3:7 y todo el capítulo, si lo quiere leer, léalo por favor más tarde, habla de esto. Pero dice: por tanto sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero que sea, porque él fue el ejemplar en dar esta fe. También Noé lo hizo, pero Abraham en este pacto. Pero es lo que dice Jesús en Mateo 26:28. Este es mi nuevo pacto, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Pero hoy también, en esos tiempos, esta era una garantía de que se iba a cumplir, pasara lo que pasara. Y si no, pues pagaban con su muerte para que se cumpliera y quedara satisfecho aquella cosa. Pero hoy en día nosotros tenemos una garantía también de esto. Ya lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero tenemos la garantía, las arras del Espíritu Santo. Esta es nuestra garantía. Nos dice Efesios 1 del 13 al 14 que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las arras del Espíritu. Entonces, este es el glorioso pacto real, visible, con una sangre, la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, que este es el pacto glorioso y eterno. Verso 10. Entonces Abraham tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces aquí va a ser este sacrificio de sangre, el derramamiento de sangre para sellar este pacto solemne. En Levíticos aprendimos allá en el capítulo 17, verso 11, de que la vida estaba ¿dónde? En la sangre. Entonces va a hacer expiación en el altar por vuestras almas. En aquellos tiempos también se le ponía la mano al animalito, dando a entender que se traspasaría tu maldad a ellos, que él sería el cordero expiatorio. Entonces, en este caso, el Cordero de Dios es el que nos imputa, nos da. Él es el Cordero expiatorio. Pero aquí, cortar un pacto nuevamente es la expresión común de la antigüedad. Pero cortar o partir un pacto se dice de esta manera. Pero aún más tarde, en Génesis 17:10, le dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y ahí continúa. Pero las aves no se partieron y había pactos donde no se partían las aves, por eso había dos, una de cada lado. Pero esta división de animalitos era lo que los ligaba a los dos partidos. Y aquí aprendemos varias cosas y no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero fue Jehová Dios quien tuvo la iniciativa de este pacto. Dios lo propuso. Abraham lo conocía porque era la manera que se hacía negocio. Él sabía qué tenía que hacer, los animales, etcétera. Este sacrificio de sangre, pero era requisito para el pacto, para los acuerdos. Era un compromiso de Dios aquí para con Abraham, garantizándole su cumplimiento. Y Abraham obedece y prepara el sacrificio. Y Dios va a responder a esto como la segunda parte de este acuerdo, simbolizando una unión irrevocable fundada en la fidelidad de Dios, no en Abraham. Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las
ahuyentaba. Esto para mí me explotó la cabeza prácticamente. Abraham hace esto temprano y pasa prácticamente todo el día esperando a Dios, a Jehová, que bajara y pasara entre medios para cumplir su parte. Ahí Abraham tuvo el tiempo de dudar si Dios descendería, pero Abraham se mantuvo con fe ahí. Continuó peleando contra los buitres, las aves de rapiña, como les decimos nosotros, sopilotes, ¿verdad? Porque quería mantenerlo santo todavía ahí. Pero en otro pasaje que les cité allá en el Antiguo Testamento, el Señor les dice, el que rompa mi pacto va a morir como estos animales y voy a permitir que las aves de rapiña se los coman ahí, los opilotes, los buitres, Pero Abraham esperaba que Jehová descendiera a caminar entre los pedazos de los animales. Nuevamente esta ceremonia era común en las culturas antiguas como en Babilonia. Y Abraham entendía que esto era algo solemne y que los iba a vincular, a unir, a atar a ambos. Pero al que no cumpla le va a pasar como estos animales. Pero caminar entre ellos implicaba, así me pase a mí, yo acepto la responsabilidad, la deuda de esto. Pero nuevamente, si es un soberano a un sujeto, este es el que se tiene que someter a todo lo que el soberano impuso. Pero cuando eran dos partes iguales, dos gobiernos o dos líderes o dos hombres haciendo un trato, al que no cumpla su parte, va a morir así como uno de estos para pagar su parte. Entonces, ¿cuál de esos pactos es aquí con Dios y Abraham? Pero Abraham tuvo que luchar aquí con distracciones. Yo ya hice mi parte de conseguir los animalitos, invertí en esto mi tiempo, comencé temprano y el Señor no ha bajado y los animales ya quieren comerse estos sacrificios. No puede suceder antes de que antes que venga el Señor. Pero esta es la oportunidad, hermanos, para aumentar nuestra fe, porque la duda va a venir. ¿Vendrá el Señor? ¿Hará lo que Él dijo? ¿Cumplirá Él? Porque como comienzo a dudar, ya está anocheciendo, ya está atardeciendo. No ha venido. Me voy a dar por vencido. ¿Puede ayudarnos a aumentar nuestra fe o a tirar la toalla? No le creo al Señor. Creo que hay un Dios, pero no le creo porque no me hizo lo que me dijo. Verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió. Entonces nota que otra vez pasó todo el día ahí el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y este temor otra vez, esta nube espesa, se puede traducir de diferentes maneras. Una es de que Dios se manifestó cuando el día terminaba y parecía que se tardaba. Porque dice aquí a la caída del sol, ¿verdad? Pero Dios no apareció inmediatamente cuando Abraham cortó los animales y listo. Se tardó todo el día, hasta el final del día. No fue inmediato. Tuvo que esperar con paciencia y expectativa. Hoy estamos esperando la venida del Señor con expectativa y paciencia. No sabemos cuándo vendrá, pero le creemos en Él y le creemos. Pero algunos estamos como que si no le creemos, ya tiramos la toalla. Pero Abraham aquí cayó en un sueño profundo. Esta palabra y frase es la misma cuando Dios hace a Adán caer en un sueño profundo. Allá en Génesis 2:21, para darle a su costilla, a su pareja. Es la misma idea aquí que para darle lo que Él ha prometido darle. Pero este sueño le trae una visión, pero viene una oscuridad aterradora. Y se puede interpretar de diferentes maneras. Cuando el Señor hablaba en los montes, bajaba una nube espesa para que no murieran las personas. Eso es una para salvarle la vida, se puede interpretar de esta manera. O aterradora en el sentido que está la duda otra vez. ¿Vendrá el Señor? ¿Hará lo que Él dijo? ¿Dónde está? Se está tardando. Pero yo lo interpreto que es la presencia del Señor mismo en esta visión y oscuridad aterradora. Aterradora, la voy a explicar un poquito más tarde, pero
es una experiencia que refleja referencia, temor y solemnidad de estar en la presencia de Dios. Porque si viéramos otros pasajes, este tipo de temor o terror ocurre cuando la persona o la creación se enfrenta a la gloria del Creador, su poder. En Daniel, él lo dice en el capítulo 10, verso 8, que al estar en la presencia del Señor quedó sin fuerzas y que no tuvo más fuerza. Lo recalca en el mismo, o sea que, y quedé sin fuerza y no quedó fuerza en mí, lo dice 2 veces. Estaba aterrorizado del terror, del poder de Dios, se puede traducir. Job lo dice de esta manera en el 4:13. En los pensamientos de las visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces, Job tuvo muchas experiencias de hablar con Dios y puede hablar de esto. Pero Abraham pasó el día esperando, luchando contra las aves, contra el temor, la duda, pero ahora está la presencia aterradora del Dios omnipotente, pero reverentemente. Y él persevera en esta confianza, creyéndole al Creador. Así que la oscuridad no solo era externa, sino espiritual. También una carga solemne se puede traducir de esta manera. Una señal de lo que Dios estaba por revelar. Sería una profecía sobre sufrimiento y redención. O sea que también vienen dificultades para el pueblo. Va a haber esclavitud. Dice el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea que es este peso de esta realidad. Algunos teólogos creen de que esta es la consecuencia de haber dudado. ¿Se va a tardar lo que viene? ¿A quién le pasó cuando el Señor les prometió ahí la tierra prometida? Ya la descendencia de ellos. ¿Creyeron? ¿Le creyeron a Dios? ¿Cuánto tiempo tuvieron que andar vagando? 40 años, nada más dos creyeron, hermano. 40 años. Pero aquí hay que agregarle un cero más. 400 años. Esta profecía de esclavitud, la que tendrían con Egipto. El autor de Hechos nos dice en el 7:6, y los esclavizarían, que los esclavizarían y los maltratarían por 400 años. En Éxodo vemos ahí en el capítulo 1, versos 13 al 14, que los hijos de Israel y los hijos de Egipto los hicieron servir con dureza. Entonces, ahí se está cumpliendo. Y Dios no le va a ocultar a Abraham. Le había ocultado esto hasta el momento, pero como le pide más detalles, ok, mira, les va a pasar así. Y va a ser de esta manera. Más de 400 años de esto. Pero Dios responde a la fe de Abraham y le muestra que aún su fe va a llevar así pruebas y dificultades. Y que él no lo va a ver todo. Porque 400 años... aquí equivale a 4 siglos aproximados o 4 generaciones aproximadas. Pero en Éxodo 12:40 vemos que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y hermanos, ahí pareciera contradecirse. ¿No dijo Dios 400 años y el autor de Hechos dice 400 años? ¿Y por qué en Éxodo vemos que ahí se mencionan 430 años? Y Gálatas 3:17 y Génesis 15:16. Aquí, bueno, ¿cómo están los números? ¿Se equivoca Dios? No. Porque también les dice, van a salir después con grandes riquezas. Y Génesis 15:14 lo va a decir. Pero Dios ya les está planificando la redención antes de que aún caigan como sufran y como siervos, sirvientes. Pero también Dios les promete que va a juzgar a sus opresores. Y los opresores van a pagar grandemente. Ahí nos va a decir en adelante, en el 14. Pero hay lecciones espirituales que podemos aprender nosotros, hermanos. Aún que Dios nos bendiga a nosotros
podemos pasar por periodos de dificultades, de pruebas, de luchas, cosas difíciles, de lágrimas. No, los cristianos, hermanos, no somos exentos de las dificultades. Hay personas que dicen, aún con un hijo de Dios nadie se mete, ni el demonio le hace. No, con más ganas. Eres el blanco del demonio, de Satanás, porque quiere hacerte sufrir y caer en este aspecto. Pero nuestro conocimiento del futuro es limitado. Pero por la misericordia de Dios, porque si supiéramos todo lo que nos vendría, viviríamos acongojados de todo lo que nos va a pasar o no nos va a pasar. Pero aún a veces así vivimos y nos preocupamos de embalde, porque a veces cosas de las que tememos ni suceden, ¿verdad? Pero me estoy atrasando y ustedes también me atrasaron, ¿verdad? Así que permítanme seguir. 14. Se vale. Mas también a la nación a la cual servirán, ¿qué hará el Señor? Juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que Dios promete juzgar a los opresores, a Egipto y a otros. O sea que el sufrimiento no será ignorado. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Aquí una referencia también a las plagas, al juicio, de que van a salir con gran sustancia, porque los egipcios hasta les van a dar de a montones sus alhajas, pero también va a ser su tropezadero más tarde. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En otras palabras, se va a cumplir todo lo que te he dicho, pero mucho de esto tú no lo vas a ver porque vas a morir. Irás a tus padres en paz. Pero aquí está un detalle, los antepasados, el papá se le murió allá en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, que también se le considera como Babilonia, pero aquí vas a ser sepultado allá. ¿O qué significa esto de que irás a tus padres en paz? Esto está hablando de nuestra alma, de nuestro espíritu, hermano, lo que es eterno. No de que tu cuerpo va a ser sepultado allá donde están los tuyos. Que a veces hacían esto los antepasados, ¿verdad? ¿Se acuerdan a José cuando muere? ¿Dónde murió José? ¿Y qué dijo? Déjenme ahí, llévenme. Pero hermanos, el cuerpo puede estar enterrado lejos. Y ya esta semana, Lisa, tú y yo tenemos que ir a buscar ahí un cuadrito donde nos entierren. Un sepulcro. We need to go look for our place where we're gonna... No queremos pensar de esto, ¿verdad? Nos da miedo, nos da temor. Pero el cuerpo puede estar donde sea, hermanos. Pero el alma, el espíritu, se va a unir a nuestros antepasados. Aquí es lo que dice Génesis también 25:8. A ver qué es lo que nos dice ahí el 25:8, más adelantito, si me acompaña ahí. No los he hecho caminar, ¿verdad? Dice ahí, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. No fue de que lo llevaron a sepultar allá donde estaban los antepasados, porque también se le murieron algunos después ahí en el transcurso. Y van a haber muchos hombres de Dios que se le muere su esposa, o él muere antes, o lo que sea. Y hablábamos de esto con mi esposa. Dice, ¿tú te casarías de nuevo? Ella, ¿tú sí? Dice que a lo mejor, ¿verdad? Depende. Yo le dije que yo no quiero más problemas. No. El 16, porque me voy a meter en problemas, ¿verdad? Y si quiere leer Eclesiastés más tarde, Eclesiastés hace esa diferencia del cuerpo, del alma, del espíritu también. Pero aquí en el 16, y en la cuarta generación, y aquí está el debate, el anterior dijo 400 años, entonces cuarta generación, pero Abraham, vemos que luego su descendiente, ¿cuánto tiempo vivió? Es más, vamos a ver que cuando Abraham estaba preguntando, Señor, mi mayordomo, Eliezer, el ¿de dónde era? De Damasco, porque ahí me nació, ¿es el que me va a heredar? No, pero Eliezer va a ser el que le va a ir a buscar allá a sus patrias, la esposa, a Isaac, siervo fiel, hasta la muerte, hasta la vejez. O sea que
Aunque tuvo hijo, ahora ya no me va a tocar nada. No, él siguió fiel, siervo fiel, ¿verdad? Pero hasta la cuarta generación volverán acá. Pero si contamos las generaciones, dependiendo cómo las cuenta, a veces pasan como que pasaron 3, y si contamos la de Abraham, a veces se cuenta de otra manera. Hay 4 hombres que son mencionados que componen estas generaciones. No tenemos el tiempo para entrar en estos detalles, ¿verdad? Pero dice, pero este es el motivo que me voy a esperar 400 años. Pareciera ser castigo y juicio para ambos, tanto la descendencia del Señor que va a ser rebelde, darles oportunidad de recapacitar, y esta otra, la segunda parte del 16, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí el amorreo en el hebreo representa a todos los pueblos de Canaán. Entonces, ¿quiénes serán los amorreos más específicamente? Es el nombre colectivo para los habitantes paganos de la tierra prometida. Si usted leyera Éxodo 23, Éxodo 34, también cuando al Señor le dice a su pueblo, porque mi ángel irá delante de ti y yo cortaré al amorreo. Usted lo va a ver más tarde ahí en Éxodo. ¿Qué está haciendo Dios? Esperando pacientemente, dándole la oportunidad al amorreo que se arrepienta, al cananeo que se arrepienta. Y si no, va a llegar un tiempo que basta su paciencia. Entonces le está poniendo un límite por 2 motivos. Porque el pueblo va a ser rebelde y contumaz y desobediente. El propio del Señor los va a castigar, ¿sí? Con lo que les va a pasar en Egipto. Pero cuando salgan en obediencia, el Señor se va a encargar del amorreo. Así que la conquista de Canaán no sería inmediata, porque Dios es justo, porque quitarles esa tierra de inmediato sería algo injusto, porque no ha llegado su maldad hasta el colmo. Entonces, en Deuteronomio 9, del 4 al 5, solamente se lo resumo, no por tu justicia, sino por la impiedad de las naciones, sucederá esto. En Levítico vemos que la tierra se había corrompido, en los jueces vemos que la maldad y cada uno que hacía conforme a qué cosa, lo que le daba su regalada gana, ¿verdad? Pero aquí 400 años o 4 siglos o 4 generaciones, es un aproximado en este aspecto, y por eso nos dice en Éxodo que son 400, ¿cuántos años dijimos? 30, ¿verdad? Pero la tardanza del Señor es su paciencia, su misericordia, su longanimidad, o sea, de que te tiene amor, te tiene misericordia. El Señor puede destruir todo lo malo así si Él quisiera, pero esto te incluye a ti y a mí de inmediato porque tenemos mal en nuestras vidas, ¿verdad? Él es paciente, no es de que sea indiferente. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:9? ¿Quién se acuerda? El Señor, porque es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Él no nomás llega y ¡pa! No. Los padres a veces le decimos 1, 2, a la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero ¿qué tal si cada vez que hiciéramos algo malo ahí ¡ay, me dolió! Si nos dieran un soquete los padres, ¿verdad? Pero el Señor nos da oportunidad para recapacitar y recapacitar. ¿Se acuerdan de Aquila no de Aquila y Priscila, no, los que trajeron la ofrenda al templo diciendo Ananías y Zafira, ¿verdad? Hicieron esto, ¿verdad? Es así, es así, es asá. Sí. ¿Por qué le han mentido? Se les dio una tras otra oportunidad de recapacitar. Pero bueno, ya me hicieron quedarme ahí. Continuamos, Si no, el Señor se los hubiera entregado antes la tierra, ¿verdad? Pero dando oportunidad, pacientemente. Pero gracias a Dios por su misericordia, porque nos tiene a nosotros también misericordia. Pero ya sé cómo somos nosotros. Cuando vamos rápido nosotros allí, vamos orando, Señor, que no me pare un policía, que no me vea, Señor, que ayúdame, que... Pero cuando va otro rápido, que haya un policía que lo agarre y que le dé su merecido, ¿verdad? Queremos misericordia para nosotros, pero que a los demás el Señor les dé su justicia.
pero gracias por su misericordia para todos nosotros, ¿verdad? 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios se manifestó en fuego y humo como señal de su presencia. El horno humeante y la antorcha de fuego representan a Dios mismo. Ya mencionamos que cuando los sacó de Egipto, ¿cómo los dirigía? Con una antorcha de fuego, una columna de fuego, una columna. Cuando Dios le habló primero a quién fue allá en el desierto, ¿por medio de qué le habló? Ardiendo, ¿verdad? El fuego tiene varias representaciones. Es fuego consumidor para purificar, pero para matar lo malo, eliminar lo malo. Aquí este fuego es para consumir la ofrenda, pero señal, fuego y humo, señal de su presencia. El horno humeante es esta antorcha de la presencia del Señor. Pero en Éxodo 19, 18 y también en Primera de Reyes 8 del 10 al 12, el humo y el fuego revelan la gloria de Dios. Nuevamente en las montañas se mira cuando una nube espesa. Aún en el tabernáculo, ¿qué sucedía? Había algo espeso para que no cayeran muertos, ¿verdad? Protegiendo. A veces sí los puso en una peña ahí, pero es la presencia del Señor. Entonces, aquí está el Señor listo para caminar aquí entre los animales, demostrando que Él va a asumir la responsabilidad del pacto. Pero yo lo interpreto de esta manera. El Dios soberano, Él podía poner todos los requisitos y lo hizo. Y le tocaba a Abraham cumplirlos. Una interpretación puede ser que Abraham pasó solo cuando cortó los animales. Ahora esperaba que Dios bajara y pasara para hacer su parte. Pero no son iguales. Abraham y Dios no son iguales. Entonces no era uno de igualdad. Pero Dios, siendo el soberano, se requería que fuera Abraham el que cruzara ahí para cumplir, porque Él va a cumplir lo suyo. Es cuando uno va y le pide una deuda al banco. Uno es el que tiene que mostrar que va a poder pagar. Y uno firma ahí que lo va a hacer. Y si no, a veces te piden un título de un carro, te piden un título de una casa, o te piden qué cosas tienes. Porque si no pagas, te vamos a quitar todo lo que tienes. Pero aquí Dios es el soberano. Pero ¿qué nuevamente nos dice Filipenses? Él puso todas las... Pero se humilló, se hizo siervo. Y Él es el que pasó ahí como el siervo sufriente que va. Y Él es el cordero nuevamente que lo va a cumplir. Jeremías 34, ya lo mencionamos, ¿verdad? Se sellaban este tipo de pacto caminando entre los animales sacrificados. Pero el salmista lo dice así en el Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Podemos hacer pactos con el Señor, pero ¿qué clase de pacto es este? Este pacto fue el que el soberano se hizo siervo y fue el que dijo: yo voy a cumplirlo todo, porque tú vas a fallar, yo no voy a fallar, yo lo voy a hacer. Y ese es el tipo de sacrificio aceptado por Dios con fuego. En Primera de Reyes 18 y en Segunda de Crónicas vemos que Dios consume el sacrificio como señal de aprobación, diferente como nuevamente para purificar o para destruir, como a Sodoma y a Gomorra, a fuego y azufre. Pero aquí está Dios firmando su pacto. Gálatas 3:17 nos habla del pacto con Abraham, que anticipa nuevamente el nuevo pacto. Y ya voy a terminar, pero también el horno aquí representa prueba, también representa la esperanza, representa guía a quien vamos a seguir y a obedecer. Nuevamente en el desierto el pueblo lo va a seguir como su guía. Pero la antorcha de fuego también representa liberación y la guía divina. Pero en Zacarías 13, en Isaías 48 y otros pasajes, Dios purifica a su pueblo como en un horno. Pero como fuego el Señor y luz,
Él es nuestra lámpara, nuestra guía. ¿Qué nos dice el salmista en el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Esta luz, esta guía, Él es nuestra guía. Pero Dios aquí está sellando su pacto con fuego. Y en este horno se está llevando a cabo. El 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces aquí literalmente Jehová corta el pacto, parte el pacto. Y le dice, te voy a dar específicos, desde el río de Egipto. Algunos interpretan que es el Nilo, otros interpretan que es un arroyo de Egipto, mencionado en Josué 15:4. En el hebreo dice Wadi el Arish, al Arish. ¿Es el Arish o cuál de los ríos es este? ¿Será el río que está al sur de la Palestina, cerca de la costa del Mediterráneo? Porque en uno de los pasajes dice hasta el mar, en lugar de río, entonces hasta donde están las aguas. ¿Cuál de estos será? Sabemos que el Éufrates está mencionado aquí. Sea cual sea, Abraham sabía cuáles serían los linderos. Y aquí le está diciendo, aquí con esto te estoy dando el título de esto. Va a ser suyo de ustedes. No ahora, pero más tarde. Todo esto va a ser suyo. Esta va a ser la tierra prometida. Prácticamente desde Egipto hasta Babilonia, pero limitados a donde viven estas 10 naciones que les voy a dar esta lista. Y aquí están las naciones mencionadas y terminamos con esto. El 19. La tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos. Así que Dios le está definiendo el título específico que ya le mencionó, los parámetros de los ríos, pero algunos de estas gentes viven más allá y en estas zonas. Y todos estos que les está mencionando aquí en el versículo 19 en adelante, todos son descendientes de Cam, que de aquí vienen las descendencias de Canaán. Todos estos van a ser juzgados y despojados de su tierra. Pero se ha utilizado cananeos y amorreos, pero aquí está la diferencia, que estamos hablando de una misma raza descendiente de Cam. A los amorreos se les nombraba aquellos pobladores de la zona montañosa, y a los del valle se les nombraba cananeos, pero a toda la zona se le conocía como Canaán. Entonces cada tribu representa una parte de la tierra de Canaán que sería entregada a Israel. Y nuevamente Éxodo 3:8 y Josué 3:10 menciona también algo de esto, pero Dios es fiel en promesas, aunque Él lo va cumpliendo a su tiempo y nunca llega tarde. Así que la tierra fue prometida a Abraham, pero el cumplimiento será gradual, culminando con la conquista bajo Josué y extendiéndose brevemente en tiempos de David y Salomón y otros. Ahí le puedo dar todos los pasajes, pero brevemente, ya terminé. Los ceneos eran nómadas, y algunos dicen que estos son los árabes, nómadas árabes, que eran los comerciantes de estos tiempos, que por cierto muchos de ellos llegaron hasta nuestras tierras vendiendo cosas. Y por si no lo sabía, en español nosotros tenemos muchas palabras árabes. Almohada es una palabra árabe. Azúcar es una palabra árabe. Ojalá es una palabra árabe. Ahí considérenlo, ¿verdad? Pero estos descendientes de estas zonas. Pero los ceneseos, que Caleb más tarde lo vamos a encontrar, era un descendiente de los ceneseos. O sea que alguno que otro fue justificado y usado para la honra y la gloria del Señor. Él posiblemente fue integrado a la tribu de Judá. Si leemos Números 32:12, quizás nos ayuden a entender esto. Los cadmoneos era un pueblo oriental, nómadas, habitantes del desierto, pero nuevamente descendientes de Cam. 20. Los heteos, los fereceos, los rafaitas. Los heteos provienen de Asia Menor, son los asiáticos. Y su imperio invadió e influyó a los cananeos. Pero otra vez son parte en la zona de Canaán, pero son parte de los hijos
de Cam, que vemos de ahí que se fueron que al oriente, al occidente, ahí si usted lo quiere rectificar más tarde. Pero los heteos son de Asia Menor. Los fereceos, este es un grupo de los descendientes de Cam nuevamente, tenían un estilo de vida distintivo ahí en Canaán, y Génesis 13, 7 creo que fue el que los mencionó, vamos a ver, 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces tenían sus contradicciones ahí. Luego ahí menciona los refaitas, y esta es la raza de gigantes. Y muchos de ellos son este símbolo de poder que tenían diferentes posiciones. Pero les dije que los ceneos, los nómadas árabes, fueron los que se especializaron no solamente en las ventas, pero algunos de ellos, de sus descendientes, en la metalurgia, que trabajaban el metal. En algunos tiempos, algunos de ellos fueron aliados de Israel. Y de ahí viene un aliado que se llamaba Jetro. ¿Se acuerdan de Jetro? Jetro era ceneo de Madián. Y Jueces 1:16 y Primera de Samuel, ahí otros pasajes nos ayudan a entender esto, ¿verdad? Pero el 21 y terminamos. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces los amorreos son los occidentales, originarios de Siria, habitantes de las montañas norteñas en Canaán, pero fueron enemigos frecuentes de el pueblo del Señor. Deuteronomio 1:7 también nos lo menciona. Y los cananeos son los que habitaron nuevamente en las llanuras y la costa, y este es el nombre general que se le da a los pueblos de la región. Pero los gergeseos era una de las tribus cananeas, y quizás algunos de los teólogos creen que los gergeseos, de los que sobraron por ahí, y después aún Jesús tiene algunas interacciones con algunos de ellos, que de ahí provienen o están relacionados potencialmente con los gadarenos, que Mateo 8:28 menciona. Y los jebuseos son los habitantes de Jerusalén, que a Jerusalén antes se le nombraba Jebús. Pero vimos en el capítulo 14, Salem pasó a ser Jerusalén, pero la ciudad de paz, Salem, Shalom, paz. Pero estos jebuseos eran los habitantes de Jerusalén, más tarde conquistados por David, y 2 de Samuel 5, del 6-7, nos ayuda a entender. Terminé, y esto es lo último. Así que Dios hizo un pacto solemne con Abraham, prometiendo una tierra específica, una descendencia específica, aunque el cumplimiento sería progresivo y tardío en acorde a nuestro pensamiento humano. Pero Dios le definió con exactitud parámetros, cuándo va a suceder, en los tiempos, ahí genéricos, pero aún más específicos de lo que él tenía. Le dio símbolos de cómo él podía saberlo. El símbolo del fuego, del humo, el símbolo de las estrellas, del mar, el símbolo del pacto, de los animalitos, etc. Pero el pacto apunta al carácter fiel y justo de Dios, que Él cumple todo lo que Él dice, y Él no falla. Y hoy en día debemos creerle por fe.